Buenos días, tardes o noches, profesor y compañeros. El día de hoy nosotras vamos a hablar sobre los sentidos del tacto, el gusto y el olfato, cómo a través de ellos nuestro cuerpo traduce las señales físicas y químicas y las convierte en experiencias que nos permiten conocer más allá del mundo, a disfrutarlo pues importante también a defendernos de él. Vamos a descubrir todas esas estructuras que intervienen pues en este proceso, cómo viaja la información hasta el cerebro, cómo se genera como ese significado de todo lo que sentimos. El primer sentido es el tacto. Este es el primer sentido que se desarrolla en el ser humano. Incluso antes de nacer, pues ya este ya responde a estímulos táctiles. Es posible gracias a que la piel, que es el órgano más grande, cubre toda la superficie corporal y contiene una gran variedad de receptores especializados. Tenemos los corpúsculos de Mainzer que detectan como cada roce, cada toque que hay en nuestra piel, los Pacini que responden como a las vibraciones y a las presiones pues más profundas que se ejercen en la piel, los de Ruffini que son más ligados con la parte del estiramiento y pues las terminaciones nerviosas libres que ya digamos son como las que se encargan de los cambios de temperatura, del dolor, de, digamos, no sé, cuando nos raspamos y nos arde la piel. Esos son más, digamos, de las terminaciones nerviosas que tiene nuestra piel. Cuando estos estímulos se activan, la información viaja a través de todas esas fibras nerviosas que ya se mencionaron hacia la médula espinal, en donde se organiza y se sube por diferentes vías hasta llegar al tálamo y luego a la corteza somatosensorial. Esa pues se ubica en el cerebro. Esta corteza tiene como un tipo, por decirlo de alguna manera, un mapa como de todo nuestro cuerpo llamado homúnculo sensorial. Este representa como las zonas que tienen mayor sensibilidad, como las manos, los labios, la lengua, las plantas de los pies, que ocupan áreas enormes a comparación, digamos, la espalda o las piernas. Según Garrido Hernández, en su libro en 2005, nos hablan que el tacto no solamente cumple una función de supervivencia, de solo protegernos como, o bueno, proteger a nuestros órganos, a nuestros músculos de los daños, sino que también es clave como en el desarrollo social y en el desarrollo emocional, por medio de los abrazos, las caricias, el apretón de manos, que son, digamos, acciones que transmiten más, o sea, significados que van más allá de lo que sentimos nosotros físicamente. Otro de los sentidos es el gusto. El gusto se puede denominar como un guardián silencioso que nos dice, digamos, lo que está bien y lo que está mal comer. Obviamente varía mucho por persona, sus gustos, sus papilas gustativas, pero sí es como el encargado de darnos a nosotros a entender como esto está bien comerlo, esto no. Este se ubica principalmente en la lengua, la que se encuentra pues cubierta de miles de papilas gustativas, en donde se encuentran los 5 sabores principales que son el dulce, el salado, el amargo, el ácido y el umami. Cada sabor cumple pues una función adaptativa, ya que lo dulce nos guía más que todo hacia esos em, alimentos que nos llenan de energía. Lo salado pues regula más que todo como ese tema de los minerales en nuestro cuerpo, en nuestra sangre. Lo ácido nos alerta más en los alimentos que se encuentran como prontos a descomponerse. Lo amargo pues más a posibles toxinas y el umami que viene del glutamo nos enseña, digamos, al señalar como las proteínas más importantes. Cuando nosotros ingerimos un alimento, las moléculas de ese mismo alimento se disuelven con la saliva y entran en contacto con las papilas. Esta señal viaja por el nervio facial, el glosofaríngeo y el vago hasta llegar al bulbo raquídeo. Desde allí se transmite al tálamo, nuevamente, y finalmente la corteza gustativa que se encuentra en el lóbulo de la ínsula, que es ahí en donde el cerebro ya como transforma esta información y reconoce, digamos, qué sabor y hacia dónde va como esa comida. También, pues bueno, hay que destacar que el gusto no funciona solo. La experiencia como tal de saborear está también influida por la textura y por el olfato, por eso es que estos tres
sentidos se comunican y se conectan tanto. Ya mi compañera va a hablar de eso un poquito más adelante. Eh, También digamos cuando nosotros tenemos gripa, eso es un claro ejemplo, cuando tenemos gripa, a nosotros se nos tapa la nariz, entonces perdemos un poco esa capacidad del olfato y asimismo la comida nos empieza a saber supremamente insípida. Es por eso, digamos, que se conectan tanto cada uno de estos sentidos, más que todo, pues dejando un poquito de lado los demás sentidos. Yo los dejo con mi compañera, ella les va a terminar de hablar sobre el sentido del olfato, sobre el cómo se relacionan estos sentidos y dará las conclusiones. Muchas gracias. El sentido del olfato. Se puede decir que es el más emocional de todos los sentidos. Se localiza en la mucosa olfatoria, una zona pequeña pero altamente especializada, que se encuentra en la parte superior de la cavidad nasal. Ahí hay millones de receptores olfativos capaces de detectar moléculas químicas suspendidas en el aire. Cuando respiramos, estas partículas llegan a los receptores, que generan unos impulsos nerviosos transmitidos por el nervio olfatorio hacia el bulbo olfatorio. Desde allí, la información va a la corteza olfatoria primaria y el sistema límbico, región del cerebro relacionada con las emociones y la memoria. A diferencia de los otros sentidos, el olfato no pasa primero por el tálamo, lo que explica por qué un olor puede despertar recuerdos, emociones intensas de manera inmediata. El olfato también cumple un papel importante en la supervivencia, nos alerta de peligros como el humo de un incendio, el gas o la comida en mal estado. Las relaciones de sentidos, el tacto, el gusto y el olfato no son sistemas aislados, trabajan en conjunto para darnos una percepción integral del mundo. Un simple acto como comer involucra sentir la textura del alimento con el tacto, identificar sus sabores con la lengua y percibir aromas con el olfato, como explican Calgagno y colegas. La percepción es un proceso activo en el que los estímulos físicos o químicos se transforman en impulsos eléctricos, viajan por complejas rutas neuronales y finalmente en el cerebro construye un significado que nos guía en nuestras decisiones y emociones. En conclusión, los sentidos del tacto, gusto y olfato son sentidos importantes en nuestra vida cotidiana. Gracias a ellos percibimos el mundo, captamos señales que nos protegen, disfrutamos de experiencias agradables y generamos recuerdos. No son solo mecanismos biológicos, son la base de nuestra interacción con el entorno y de nuestra vida emocional. Sin ellos, la experiencia humana sería incompleta.